Lo que yo pretendo demostrar aquí es que, o más bien desechar, es esa idea de que la vida, Dios, son misteriosas. Que no sabes qué hacemos aquí, que nunca lo sabremos, que todos son dogmas de fe que debemos seguir sin siquiera pensar. Yo creo que esa teoría que expone el autor de Conversaciones con Dios junto con muchos otros hace que todo tenga sentido, que todo enlace y que la ciencia, la teología y la espiritualidad empiecen a encontrar un punto de convergencia. Y te ayuda a tener sentido de por qué la necesidad es una ilusión. Entonces, comencemos ya. Hay una fuerza invisible en el universo en el que vivimos. Muchas personas llaman a esa fuerza, la han llamado por tiempos inmemoriales Dios. Más recientemente se usa campo cuántico, matriz divina, inteligencia universal. Esa fuerza que llamemos para efectos del video Dios es todo lo que existe, existió y existirá. Todo es Dios. No existe nada que se excluya de Dios. No hay nada, ningún lugar donde Dios no sea o esté. No existe ningún poder que no sea Dios. Dios es simplemente todo y no hay nada más, ¿verdad? Todo es Dios, el mar, el cielo, la tierra, los animales, las piedras, la luna, los planetas, los soles, todo es Dios. Y por lo tanto, tú y yo somos Dios, ¿verdad? La separación de Dios, esa idea de creer que Dios está por allá y yo estoy por acá, es también una ilusión. Pero, teniendo en cuenta eso, ¿por qué se crea el universo? El problema que nos habla el libro es que Dios sabía conceptualmente que Él era todo lo que había, pero sin nada que no fuera Dios, pues Dios no podía experimentar qué significaba ser Dios, ¿verdad? No había ningún punto de comparación, ningún punto de referencia. Ante ese problema, Dios encontró una solución, obviamente es Dios. Y dijo, voy a crear con el poder de mi conciencia, de mi pensamiento, que es energía, el espacio en el cual se puede experimentar todo. Esa energía de mi pensamiento se va a volver tan densa que podrás tener la experiencia de tocarla, verla, oírla, sentirla. Pero para poder experimentar todos los aspectos de mí que existen, necesito entrar en relación. Debo crear la dualidad, porque en lo absoluto solo soy una conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo no puedo ser amable, generoso, compasivo, amoroso, si no hay alguien más con quien serlo. Así que su solución fue dividir su conciencia en partes. Es decir, ahora había una parte que se creía separada del todo que era Dios, otra parte que se creía separada del todo que era Dios y el todo que era Dios. Habían tres partes. Estas dos primeras partes, ante la ilusión de estar separadas del todo, tendrían la oportunidad de experimentar qué significa la compasión, el amor, la caridad, el perdón, una con la otra. Pero tampoco puedo experimentarme a mí mismo si todo lo que existe era lo que yo soy, es decir, el amor, perdón y compasión. Tenía que existir un contrario para que haya la experiencia, es decir, tenía que existir el miedo, el egoísmo, la sensación de necesidad, porque no puedes saber que es frío si no hay calor, no puedes saber que es alto si no hay un bajo. El contrario
era necesario para que ese ser que era Dios dividido, individualizado en una de sus partes, pudiera escoger, libre albedrío, recrearse a sí mismo en la siguiente versión más grandiosa de la visión más grande que alguna vez haya tenido sobre quién era. Es decir, comprender que era Dios. Para comprender que era Dios, debía tener la oportunidad de escoger ser Dios entre lo que no era Dios. Pero para poder hacer eso, esos dos seres tenían que olvidar quiénes eran. Porque si lo recordaban, no podrían tener la experiencia de ser Dios. Ellos necesitaban sentir miedo de no tener suficiente que comer para poder tener la experiencia de superar ese miedo, ser valientes y compartir su comida uno con el otro, para experimentar que Dios es un ser generoso. Y esto es solo como para dar un ejemplo, para hacerme entender un poco mejor. Ahora, multiplica esos seres por 2 y 2 y 2 y 2 hasta que sean millones. Y voilà, eso es lo que tenemos. Nosotros somos esos seres. Por ende, somos las expresiones individuales de Dios. Somos experimentando la versión más grandiosa de la visión más grande que alguna vez hayamos tenido sobre quiénes somos, aunque eso nos tome 1200 años. Pero no te olvides, en realidad solo somos un ser, solo existe Dios. Y eso que llamamos el miedo, que es lo que te causa sentir la necesidad y la carencia, es una ilusión que Dios y todos nosotros creamos ficticiamente para que en el acto de superar el miedo encontremos que es el amor.